Ayer finalmente se aprobó el presupuesto, lo charlábamos ayer, ¿no? Estamos hablando de la Cámara de Senadores de la provincia de Mendoza, presupuesto provincial 2019 con 21 votos a favor del Bloque Radical y sus aliados, ¿no? Tomamos contacto con quién ahora para conversar un poquito de este tema. Bueno, exactamente, tomamos contacto con Marcelo Romano, senador provincial por Protectora. Se encuentra allí en contacto con nosotros, lo saludamos y le decimos buenos días. Marcelo, ¿cómo andás? Te saluda buenos días a todos. Juan Manuel y Silvio. Muchísimas gracias por el espacio, un saludo grande a la gente del sur. Bueno, bienvenido a Dial Radio, Marcelo. Bueno, contanos tu opinión respecto de lo que se aprobó en el día de ayer. Tu voto fue negativo, ¿no? Sí, por supuesto, sin duda, y después de los antecedentes que están en el expediente del presupuesto, primero la ligereza con la que se trató. Yo quiero que sepan los mendocinos que en 6 días no se puede estudiar una ley casi ómnibus, donde hay millones de ítems, que es un presupuesto de gastos y que queríamos saber de qué manera se invertía el dinero de los mendocinos, ¿no? Y bueno, obviamente, como usted bien dijo recién, Cornejo y sus aliados, que deberían darle explicación a los mendocinos por qué aprueban un presupuesto. Para empezar, ¿se acuerda que el señor gobernador Cornejo criticaba al gobernador Pérez porque era un mal administrador y que había dejado fundida la provincia? Bueno, yo les voy a dar un solo número. La deuda cuando llegó Cornejo era de 13.000 millones de pesos, 12.000 y un poquito más. Bien. ¿Sabe cuánto tiene en 3 años ahora Cornejo? ¿Cuánto? ¿En cuánto endeudó? Más, ¿no? 38.000 millones más. La deuda hoy es de 50.000 millones de pesos. Yo les quiero partir la audiencia con ese dato nomás. Dígame usted, como un padre dirigente de familia, si usted endeuda la economía familiar, obviamente que quizás va a tener un año de bonanza, pero después, cuando usted tenga que devolver esa plata que pidió prestada, con el agravante de que más de la mitad de ese montón de deuda es en dólares. Imagínense que estamos sentados en una bomba que en cualquier momento puede explotar, porque si supongamos que el dólar se va a 50 pesos, supongamos, ¿cuántos son los millones de pesos que aumenta el pasivo de Mendoza por un irresponsable que, además, alardeando de buen administrador y culpando a gobiernos anteriores, que yo no digo que hayan sido brillantes administradores, pero si venía a cambiar las cosas porque el eslogan de campaña de esta gente era "Cambia Mendoza"? No cambió. Sí, cambió, pero para peor. Vuelvo y repito, Cornejo levantó la deuda de la provincia de Mendoza a 50.000 millones. Cuando él llegó habían 13.000. Esto es gravísimo, gravísimo. Marcelo, que la gente que nos está escuchando, obviamente más de uno se está agarrando de la silla que tiene a mano para sentarse, ¿no? Porque uno inmediatamente se pregunta qué va a pasar después, qué va a pasar con el próximo gobierno, porque tal como usted lo remarca, queda una papa caliente, ¿no? Mire, ¿sabe cuál es mi función como legislador? Primero, representar a la oposición, que para eso me votaron, y es controlar al gobierno, no obstaculizar por obstaculizar. Pero también traducirle a los mendocinos de a pie que nos están escuchando, a la señora que quizás se está tomando un mate en su casa haciendo la comida o limpiando, el agricultor que va en su auto. Miren, hay un dato técnico, mi función es traducir los datos técnicos para que la gente los entienda, porque son tecnicismos de los cuales se valen estos funcionarios que dibujan cosas y le hacen creer o le quieren hacer creer al mendocino que estamos mejor que antes. Hay un dato de la ley de responsabilidad fiscal, dice que usted, del dinero que le gira a los municipios, no puede superar el 15% el dinero que usted destine para el servicio de la deuda. Estamos casi en un límite que ya estamos casi tocando ese 15%. ¿Eso qué significa? Esos tecnicismos que son alarmas que se encienden, significan que en cualquier momento se pasa ese 15% y se entra en un estado de descontrol financiero. Y el problema, como usted bien dijo, lo va a tener el próximo gobernador. Imagínese que el próximo gobernador va a tener que afrontar una deuda de un irresponsable que primero llegó para cambiar y ordenar las cosas, pero terminó endeudando mucho más a la provincia. Y otra cosa importante, siempre repercute las decisiones o las malas decisiones de los gobiernos en la gente. Miren, todos sabemos lo que ha pasado con el dólar, se disparó el dólar, o sea, una devaluación disfrazada del peso argentino. Lo hizo Macri, fue la macroeconomía o la macrieconomía del Fondo Monetario. Pero Cornejo no está exento porque es sociopolítico, sabía lo que estaba pasando, y entonces
la provincia en este presupuesto y gracias a la estampida del dólar, ¿qué sucede? Cobra más dinero por regalías petrolíferas, ¿me entiende? Al subir el petróleo, sube el combustible, entonces, ¿qué hace? La provincia recauda más, pero ¿quién paga el combustible? Ustedes lo pagan el combustible, lo pago yo, lo paga la señora, el agricultor que tiene que ir a dar vuelta al potrero ahora, ¿me entiende? Clarísimo. Entonces, fíjese, recauda más el Estado provincial porque suben las regalías, porque subió el dólar, pero ¿quién termina castigado? El mendocino que tiene que pagar la nafta en el surtidor. ¿Me explico lo que le estoy tratando de hacer entender? Está claro. Es gravísimo. Marcelo, la proyección de la inflación en la provincia de Mendoza, ¿de cuánto es en este presupuesto que se aprobó? Ellos, fíjense, ¿sabe qué les dije yo ayer? Que eran Walt Disney. ¿Por qué la pregunta? Porque es muy importante para todo aquel empleado público que está escuchando en este momento y dice que a partir de la inflación es lo que me va a negociar mi sindicato con el gobierno para el aumento de sueldo, ¿no? Fíjese cómo serán de mentirosos. Yo ayer los traté de Walt Disney, porque dibujaron, son una caricatura el presupuesto. 23% han previsto de inflación. ¿Por qué? Porque eso es lo que van a hacer que de vara de aumento de los salarios, ¿no? Y el Fondo Monetario Internacional, que repito, hoy es nuestro nuevo ministro de Economía, ha dicho y ha pronosticado que la inflación puede superar el 40% anual. ¿Me entiende? Entonces, a usted o le van a actualizar los sueldos en un 23%, pero en realidad la inflación es del 40%. Ahora, ¿quién paga esa diferencia de 20% casi de diferencia de adecuación de salario? La gente que tiene menos poder adquisitivo. ¿Ustedes comprenden lo siniestro de este plan sistemático de vaciarle el bolsillo a la gente? Nos está escuchando el agente de policía, la enfermera del hospital Shestakov, nos está escuchando la empleada de acá del registro civil, el camionero de vialidad. O sea que el aumento de sueldo para esos empleados públicos va a ser del 23%. Claro, porque ellos han previsto que es el 23% la inflación, cuando ya sabemos y ya nos han adelantado, vuelvo y repito, el Fondo Monetario Internacional ha previsto que para la Argentina la inflación es más del 40%. Entonces, hay casi un 20% de diferencia entre lo que le van a aumentar los sueldos a la gente y lo que le van a aumentar la carne, la leche, el pan. ¿Me explico lo grave de esto? Y esto para los empleados que tengan alguna suerte de relación de dependencia. Imagínense para el agricultor que me está escuchando que tiene que ir a dar vuelta un potrero, pagar 40 mangos el litro de gasoil, que no sabe encima para qué va a producir. Y en nuestras zonas, pues yo soy oriundo del Valle de Uco, de Chilecito, nosotros si no anda la agricultura a la cual han diezmado. No se olvide que le metieron un impuesto a la alobesia de 13.500 pesos a cada uno de esos agricultores para pagar la plaga que responsabilidad del Estado. Entonces, si usted empieza a sumar esas cosas, la actividad económica es prácticamente un dibujo de lo grave que va a pasar dentro de poco en la Argentina. Y en Mendoza no ha sido la excepción. Lamentablemente este presupuesto está sostenido por una pauta muy fuerte que el gobernador Cornejo sostiene de los grandes medios de comunicación, sobre todo lo de la zona metropolitana acá, donde usted puede escuchar y leer que Cornejo es muy parecido a uno de los grandes administradores de la política y de la economía del mundo. Y en realidad yo le estoy tirando todas las cifras y los datos para demostrar que no es así, que están vendiendo un buzón al mendocino, que no son ni austeros para administrar, ni son transparentes. Juancito. Bueno, le contamos a la gente, estamos en contacto con Marcelo Romano, senador provincial por Protectora. Marcelo, ¿el Fondo Monetario Internacional también tiene injerencia en las provincias? Con esta medida, hablando del tema de la inflación, ¿no? Por supuesto, y esto es lo preocupante, que tienen que decirle la verdad a la gente. El Fondo Monetario Internacional no ha tenido buenas experiencias. Vaya a ver lo que pasó en Grecia, vaya a ver lo que pasó en Portugal. Recién han tenido que pedir perdón en Europa, la señora Lagarde del Fondo Monetario, por el desastre económico y social que generó en Grecia. Grecia terminó sosteniendo los bancos alemanes. Los bancos alemanes se enriquecieron gracias a la crisis de Grecia. Ahora, no hubiese sido posible devastar la economía griega si el Fondo Monetario no hubiese implementado su aparato y sus planes, que por eso nosotros nos opusimos siempre, y yo personalmente me voy a oponer siempre. Y eso tiene repercusión en la Argentina. ¿Por qué? Porque además acá hay una doble responsabilidad de Cornejo. No se olvide que además Cornejo, de ser gobernador de Mendoza, es el presidente de la Unión Cívica Radical a nivel nacional. Una Unión Cívica Radical que siempre fue la causa de los desposeídos, que peleó contra el régimen falaz y descreído. Esos son los principios de un partido que le garantizaba a los mendocinos ese tipo de banderas. La tuvieron que guardar
Usted militó en el radicalismo en un momento, ¿no? Yo tengo orígenes radicales, Sí. 25 años de militancia. Y la pregunta es muy sencilla, Romano. ¿Qué piensa de este radicalismo que está aliado al PRO, a la derecha en la Argentina? Mire, yo les pido, si alguien quiere ver lo que nosotros... Porque me interesa mucho la palabra de un radical, ¿no? De una persona que habla se tome desde 2 adentro. minutos. Yo ahí en Marcelo Romano, en YouTube, en mi Facebook, están 4 o 5 minutos duran mis videos. ¿Y saben qué les digo a los radicales que están en el recinto? A Jalif, a Costarelli, a Quesada, que es de ustedes allá. Vayan a rendir Unión Cívica Radical 1, Unión Cívica Radical 2, Unión Cívica Radical 3. Ustedes dejaron de ser la causa de los poseídos, si no, no hubiesen matado a tarifazos a la gente. Si no, el gas lo hubiese podido pagar el abuelo y la abuela, que este invierno no lo pudo pagar. Dejaron de ser esa causa que peleaba contra el régimen falaz y descreído para empezar a ser un régimen falaz y descreído. El régimen falaz y descreído es aquel régimen por el cual no se podía hacer política porque la democracia estaba devastada por los vicios, y por eso nace la revolución del Parque de 1890 con las armas. Ahí estaba el señor Alem, ahí estaban los grandes patriotas de ese momento que con revólveres en la mano en ese momento peleaban. Y fíjese ahora, y sigo enumerando, es decir, usted habla Larralde, Pugliese, todos hablaban de las libertades individuales. Acaban de aprobar un código que reprime ideología y te mete preso porque vos le dijiste al gobernador que es petizo. Ilía decía que la Unión Cívica Radical era la que trajo austeridad a la administración pública y se patinan 1.000 millones de pesos en publicidad oficial. Entonces perdieron el rumbo, escondieron las banderas. No digan más que son la Unión Cívica Radical, porque además de generar discordia en el Partido Centenario, engañan a la gente porque no tienen esos principados y esas banderas, ya no las tienen más. Son tan pragmáticos, Cornejo es tan pragmático que en 2007 fue a aliarse con Néstor Kirchner. Hay fotos donde le entrega una camiseta de Godoy Cruz a Néstor Kirchner, Cornejo. Entonces hoy día se abraza con Macri. Ese es el pragmatismo de este tipo que ustedes tienen que ayudarnos a desenmascarar. No es ni buen administrador, no es honesto con sus principios. Entonces, ¿qué clase de proyecto de gobierno puede salir de este personaje que nos ha vendido un buzón de que iba a cambiar Mendoza? Miren, en irrigación siguen cometiéndose los mismos atropellos de siempre. ¿Y saben qué prometió Cornejo? Que iba a descentralizar. Ustedes ahí en el Diamante tienen un consejero de Río que es Bernués. ¿Saben a quién responde? No responde a los regantes del Diamante, responde a Ernesto Sanz. ¿Me entienden? Esto es lo que ustedes tienen que saber en el sur. Lo que hizo Cornejo, prometiendo cosas y no cumpliendo, es lo que va a seguir haciendo el gobernador del mismo signo político el año que viene si continúa Cornejo imponiéndose en las elecciones. Yo tengo la esperanza de que el mendocino, después de que le mostremos todas estas barbaridades, busque una alternativa, algo distinto. Yo no le estoy diciendo a la gente por quién tiene que votar. Ahora, por favor, no vote por estos personajes, porque fundieron la provincia, nos estafaron a los mendocinos. Marcelo, le agradecemos por el contacto, muy claro. Un abrazo. Yo les agradezco a ustedes la posibilidad que nos dan de poder llegar a la gente. Y a la gente un solo mensaje. Se está conformando un bloque de oposición donde estamos tratando de barajar 5 políticas de Estado. Gane quien gane, tiene que cumplir esas 5 políticas de Estado que siempre van a tratar de apalear los grandes ataques que tiene el bolsillo de la gente. El bolsillo de la gente es lo que más nos preocupa hoy en día. Un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, ahí estaba Marcelo Romano, senador provincial por Protectora, charlando con nosotros a través de este contacto, Silvio. Recordemos que